Vamos a comenzar a grabar la web conferencia correspondiente a la tarea 1. Bueno, me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, ¿Me profe, te confirman? escuchamos bien, gracias. Bueno, y ya empezamos a grabar, ¿verdad? Sí, señora, ya todo en orden. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, vamos a dar inicio a la web conferencia correspondiente a la tarea 2. Como ustedes saben, el curso de probabilidad tiene varios tutores, tiene un director, que es el profesor Javier, que es la persona que les está hablando. El conducto regular para que ustedes se comuniquen con nosotros, como somos 4 tutores. Si tienen alguna duda, alguna inquietud respecto al curso, ustedes se deben de comunicar con su tutor. Si el tutor no les llega a dar respuesta de forma reiterativa, entonces es ahí cuando acuden al director, es el conducto regular, pues para que lo tengan en cuenta, porque a veces al director le pueden llegar algunas dudas, pero realmente él no sabe o podría saber si de quién es el estudiante está a cargo de qué tutor, pero es el tutor quien sabe el historial del estudiante. Entonces, para que no tengamos inconvenientes en esa gestión, por favor, tengámoslo en cuenta. Entonces, me presento, yo soy Magda Piedad Valdez Restrepo, soy una de sus tutoras. Vamos a hacer algunas reuniones y a medida que en cada reunión vamos a tener un tutor que les va a dar la reunión. Entonces me presento, eh, perdón, me salí. Bueno, me presento, mi nombre, me están escuchando viendo la pantalla, ¿verdad? Profe, se escucha bien, pero no se visualiza el compartido de la pantalla, se detuvo el compartido. Ok, bien. Volveré a compartir entonces. Bueno, ahora sí me están viendo, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Magda Piedad Valdez Restrepo, yo soy tecnóloga en alimentos, ingeniera agroindustrial, ingeniera agrónoma, magíster y doctora en mejoramiento genético vegetal. Eh, Quiero que tengan en cuenta algo muy importante para la tarea 2 correspondiente a las técnicas de conteo y teoría de la probabilidad. Esta guía de actividades tiene una puntuación máxima de 175 puntos. Esta actividad inició el 17 de junio y finaliza el 7 de julio. Tengan en cuenta estas fechas, por favor. También revisen la agenda está semaforizada y les está indicando cuándo la actividad va a terminar. ¿Qué vamos a ver en esta tarde? Vamos a ver el temario correspondiente al tipo de ejercicio 1 de su guía de la tarea 2, experimento aleatorio, espacio muestral y eventos, y el ejercicio 2, técnicas de conteo. Bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor la escriben en el chat y vamos revisándola cuando termine la presentación para no tener inconvenientes. Entonces, miremos el concepto como tal de probabilidad. La probabilidad es una posibilidad relativa de que un evento ocurra, ¿sí? Entonces, esta probabilidad decimos que es 0 cuando es imposible de hacer y cuando es 100% cuando es segura. Entonces, ¿cuál es en este ejemplo, cuál es la probabilidad de que una moneda tenga cara o tenga sello? Pues es el 50%. ¿Por qué? Porque tenemos nomás 2 lados, ¿verdad? Es una probabilidad. Pero si tenemos un dado, este dado tiene 6 lados, del 1 al 6. La probabilidad de que tenga 5, pues será una sola probabilidad porque hay un solo 5, entonces sería 1 sobre 6, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad? En este caso tengo 5 pelotas. ¿Cuál es la probabilidad de que saque una verde?
sería 1 de 5, ¿cierto? Pero entonces me está diciendo la probabilidad de que saque las 4, pues sería 4 de 5. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que ocurra un evento, a medida que tengo más opciones, pues la probabilidad va a ser un poco más baja. Igual como el baloto, entre más, pues tendría menos probabilidades. Teniendo claro eso, entonces miremos qué es un experimento aleatorio, que es el primer tema. Es aquel que por su complejidad no es posible de predecir su resultado hasta que no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque ocurre al azar, es aleatorio, porque no sabemos el resultado que vamos a obtener y eso depende del azar. Podemos realizarlo las veces que queramos en las mismas condiciones. Lanzar los dados, lanzar una moneda, sacar una carta de la baraja, todo eso es al azar. Por eso se llama aleatorio y porque se puede repetir muchas veces en las mismas condiciones y podemos posiblemente predecir el número el resultado que se vaya a obtener. Eso es un experimento aleatorio, al azar. Entonces, si es al azar, nosotros dijimos que tenemos un experimento al azar, tenemos un espacio muestral y tenemos un evento o un suceso, ¿cierto? Esa es la temática. Entonces, sabemos qué es un experimento al azar. Ahora, ¿qué es un espacio muestral? ¿Sí? El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Cómo es eso? Entonces, aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar una moneda y luego un dado? Entonces, si yo lanzo un dado, yo tengo 6 opciones, ¿cierto? Porque tengo 6 caras. Entonces, el espacio muestral nosotros lo vamos a representar con la letra E. Y dentro de la letra E abrimos corchete y colocamos todas las posibilidades. En este caso, solo tenemos 6 posibilidades. Entonces, si tenemos 6 posibilidades, pues no podríamos, digamos, dudar ni pensar que nuestro resultado va a ser hasta 6. ¿Sí? Hasta 6, no nos vamos a ir más allá. Eso nos dice el espacio muestral. Ahora vamos a ver que el evento posiblemente tiene unas restricciones. Entonces tiene 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar una moneda que tiene 2 caras? Pues hay 2 opciones, ¿cierto? Entonces mi espacio muestral E va a ser igual a C más S, cara o sello. Y siempre va entre corchetes. Entonces siempre el espacio muestral es la probabilidad de todos los eventos, o sea, que puedo obtener, todos los resultados posibles que yo puedo obtener de ese experimento aleatorio. No puedo tener en el dado 7 porque el dado no tiene 7 caras, tiene 6. No puedo tener una probabilidad de 3 caras en una moneda porque solo tiene 2. Entonces, es el conjunto de los resultados posibles, ¿ok? Pero si lanzamos 2 monedas al mismo tiempo, ¿cuál es el espacio muestral? Entonces, recuérdenlo siempre, la letra E me determina el espacio muestral. Ahora bien, en algunos documentos ustedes van a encontrar que el espacio muestral está con la letra S. Eso identifica el espacio muestral y siempre va a ir entre corchetes. Entonces, si yo tengo 2 monedas, pues tengo 4 posibilidades, que sea cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello. Si yo lanzo un dado y una moneda en el espacio muestral, ¿qué pasará allí? Pues estoy diciendo que un dado y una moneda. El dado tiene 6 caras y la moneda 2. Entonces tengo que hacer las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces tú comienzas el 1 con la cara, el 1 con el sello, el 2 con la cara, el 2 con el sello, el 3 con la cara, el 3 con el sello y así sucesivamente hasta que usted logra cerrar en ese corchete todos los resultados posibles. Eso es lo que me está diciendo el espacio muestral. Es el espacio, es el conjunto de los resultados posibles dentro de ese experimento muestral.
Entonces, si eso es así, ¿qué serían los eventos? Eventos o sucesos. Los sucesos o eventos son los posibles restricciones que yo le puedo colocar a ese experimento aleatorio que se está realizando. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 tipos de eventos, como ejemplo. Recuerden que los eventos siempre se van a simbolizar con una letra mayúscula, ¿sí? Entonces, tenemos el evento A y yo le estoy diciendo, mire, ¿cuál es el evento de que usted tenga un número 5 cuando usted tira el dado al azar? Pues si tenemos seis caras, pues la única, solamente tengo una opción. Entonces, A, el evento, entre corchetes es 5. ¿Por qué? Porque usted me lo está restringiendo, ¿cierto? Me hizo una restricción. ¿Cuál es la opción de sacar 5? Pues tengo una sola opción, ¿sí? ¿Cuál es el evento para yo tener un número mayor que 3? ¿Cuál es la posibilidad de tener un número mayor de 3? Es 4, 5 y 6. No puedo tener 7 porque el dado solo tiene 6 caras. Entonces, sacar un número mayor que 3, 4, 5, 6. El evento de lanzar el dado y obtener un número par, pues de entre del 1 al 6 solamente hay 3 números pares, 2, 4, 6. Pero si fuera el evento de obtener al menos una cara, una sola cara al azar, al lanzar 2 monedas, pues tendríamos solo 3 eventos, 3 posibilidades, ¿sí? Porque estamos hablando que es solo lanzar una cara, que sería la cara, el sello y cara y sello, porque nos están colocando una restricción. Entonces, miren que el evento, el experimento aleatorio es un experimento que ocurre al azar, ¿sí? Al azar. Como lanzar la moneda, como lanzar el dado, como sacar una carta, eso es al azar. Un espacio muestral es todo el conjunto de posibilidades y un evento se considera como una restricción que se le coloca al experimento aleatorio y, ¿por qué no, al muestral? Entonces miremos aquí un, un ejemplo. Si usted tiene unas bolas, tiene del 0 al 9, pues su evento muestral, perdón, sí, sería E, que es el conjunto de todas las posibilidades del 0 a 9. Pero si le colocamos restricciones y yo le digo, ¿cuál es la posibilidad de que sea par? Su evento A sería 2, 4, 6, que sea impar 1, 3, 5 y que sea múltiplo de 3. Pues los únicos múltiplos de 3 sería 3, 6, inclusive, de hecho aquí faltó uno, 9, 13 y 9. Entonces, esos son los eventos, son las pequeñas restricciones. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, un ejemplo. Hay un padre que va a tener un bebé que está próximo al nacer y él le quiere colocar el nombre a su hijo y le dice, bueno, puede ser Juan, puede ser Camilo, puede ser Pedro, pero su mamá, la futura mamá, quiere colocarle otros 2 nombres diferentes, Andrés o Pablo. Entonces, ambos, para que ambos queden felices, deciden combinar los nombres propuestos, considerando que primero era el nombre del papá y luego el de la mamá. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes se pueden proponer un nombre para el bebé? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues entonces hacen las combinaciones, ¿cierto? Juan Andrés, Juan Pablo, Camilo Andrés, Camilo Pablo, Felipe Andrés, Felipe Pablo. Esas son las posibles combinaciones que se pueden realizar en este tipo de ejercicios. Bueno, entonces, cuando hablamos de eventos, nosotros tenemos unas restricciones, porque hay varios tipos de eventos, ¿sí? El suceso elemental, eso suceso o evento. Entonces, el suceso o evento elemental, el que está formado por un solo punto muestral, es decir, por un solo resultado de experimento. ¿Qué quiere decir eso? Que
Por ejemplo, si usted obtiene un número mayor que 5, sí, está formado por un solo evento. Si usted tira un dado, la posibilidad de que salga mayor que 5 dentro de las 6 posibilidades es una. Por eso es un evento elemental, es decir, una sola posibilidad. Cuando ya tenemos el evento de compuesto, el evento compuesto es aquel que nosotros podemos hacerlo de dos formas. Hay una unión o una intersección, ¿cierto? Es el que está formado por más de un elemento, como obtener un múltiplo de 3, que está formado por 3 o por 6. Si estuviera formado por 3 o por 6, podríamos tener una unión, ¿sí? Entonces, dependiendo del ejercicio que nosotros nos coloquen, pues en el caso de nuestra guía, podría ser una unión o podría ser una intersección, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos. Aquí tenemos un ejemplo y volvemos con nuestro dado para no seguir el ejercicio. Tenemos 6 posibilidades. Recuerden que todos los eventos se representan con letras mayúsculas. Entonces, si yo tengo un evento, en mi evento A me está diciendo cuál es la posibilidad de salir par, 2, 4, 6. ¿Cuál es la posibilidad de que me salga un número primo? 2, 3, 5, ¿cierto? Entonces, cuando yo uno esas dos posibilidades, estoy diciendo que A unido a B, que sería 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren que aquí se cumple lo que estamos diciendo en la anterior diapositiva, un suceso compuesto, ¿sí? Por eso se llama suceso unión de A y B. También tenemos un suceso imposible. Los sucesos imposibles son aquellos que nunca pueden ocurrir. Por ejemplo, lanzar un dado y tener la posibilidad de tener un número mayor a 6. No podemos obtener un número mayor que 6, obtener un 8, por ejemplo. No, eso no es posible. Hay un suceso seguro que ocurre siempre que coincide con el espacio muestral. ¿Sí? Un ejemplo es como obtener un número menor que 7. Si eso siempre va a ocurrir, si tenemos 6 lados, pues claro, vamos a obtener un número que sea menor que 7. Entonces, eso es un suceso seguro. Bien, entonces, teniendo claro lo que es el experimento aleatorio, el muestral y los eventos, podemos interpretar nuestros resultados, ¿sí? Podemos hacerlo. Sabemos que el aleatorio, pues es el conjunto de todas las posibilidades de forma aleatoria. O sea, no podemos predecir lo que va a suceder, pero podemos repetirlo varias veces. Cuando estamos hablando ya de la parte muestral, es el conjunto de posibilidades que podemos tener de ese experimento aleatorio. Y cuando hablamos de un evento o de un suceso, son las restricciones que podemos obtener. Y ahí vemos que hay un tipo de restricciones, ya vimos 4, pueden ser más, pero estas son las más importantes. Entonces tenemos el suceso elemental, que es una sola posibilidad, suceso compuesto, que son varias posibilidades, suceso imposible, que es que no se puede obtener, les daba el ejemplo del dado, sacar un número como 7, y el suceso seguro, que es obtener un número menor que 7, en el caso del dado. Bien, pero resulta que, ¿qué pasaría si nosotros tenemos muchas muestras? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando empezamos nuestro segundo ejercicio, que son las técnicas de conteo. Son estrategias que nosotros usamos en probabilidad y en estadística que nos permite determinar el número total de resultados que se puede obtener al hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, 4 sillas, ¿cierto? Amarilla, roja, azul y verde. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Pues entonces usted comienza amarillo con rojo, amarillo con azul, amarillo con verde y eso sucesivamente hasta tener todas las combinaciones, así como hicimos con el ejemplo de los nombres, ¿verdad? Pero
¿Qué pasaría si nosotros tenemos muchos más datos? Pues no podríamos hacer esa locura porque se nos presentaría como una sábana de datos interminables y posiblemente, ¿sí? Lo que nosotros, alguien está lanzando la mano. Voy a terminar la presentación, ¿sí? Y ahorita les voy a dar respuesta a los comentarios que ustedes hagan por el chat o quienes tengan levantada la mano. Por favor, guarden su pregunta y ahora la respondo pues para no dañar la hilación de la presentación. Bien, entonces, como les decía, se forman muchos datos en esta parte y sería, inclusive, así lo hagan a mano, podría que ustedes lleguen a un resultado erróneo. Entonces, hay unas técnicas de conteo. Hay 5 tipos de técnicas de conteo que le vamos a presentar, que son las principales. Y una de ellas, la primera, es el principio de el principio multiplicativo. Entonces, si en un evento, que lo vamos a llamar N1, un evento, pueden ocurrir varias formas, varias cosas. Ahora, en un evento 2 también hay un evento y pueden ocurrir varias otras actividades, es decir, son eventos que ocurren. Y pueden ocurrir muchos eventos sucesivos. Entonces, el evento de esos eventos sucesivos los vamos a multiplicar. Entonces, por ejemplo, N1 por N2, como lo vemos aquí. Entonces, miren el ejemplo. En un restaurante, el menú consiste en una entrada, que es, ¿sí? En una entrada, algo pequeño, en un plato fuerte y en un postre. En este principio multiplicativo, mis queridos estudiantes, este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, ¿sí? Es decir, está conformada por eventos que ocurren de forma ordenada, como son la construcción de una casa, por ejemplo, la receta para obtener un pastel. Es decir, son cosas que tienen un orden específico que usted no puede cambiar. Bueno, en este caso usted ahí pues, posiblemente primero se va a comer el postre, posiblemente, pero la secuencia dice que es una entrada, un plato principal y un postre. ¿Sí? Hay cosas que usted no puede cambiar que tienen un orden específico. Algo tiene un orden específico, usted debe emplear el principio multiplicativo como técnica de conteo. Entonces, en este ejemplo vemos que la entrada tiene, este restaurante tiene 4 entradas, tiene 5 tipos de plato principal y 5 postres. Entonces, tenemos 5 eventos. ¿Qué hacemos? Pues no vamos a comenzar como en las casos de las sillas, este por este, no, no. Vamos a multiplicar el principio multiplicativo. 4 por 5 por 3, 60. Hay 60 combinaciones que el restaurante puede ofrecer. Eso es lo que hace el principio multiplicativo. ¿Cuándo voy a utilizar este principio? Cuando en mi ejercicio me están colocando un tipo de ejercicio que corresponde a un orden específico que no puedo modificar. Y es ahí cuando utilizo este principio. Cuando utilizo el principio aditivo, que es nuestro segundo ejercicio. Aditivo, recuerden que es que voy sumando, voy sumando. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Dice, se quiere comprar una galleta que está rellena de chocolate y nos están brindando 3 marcas del supermercado, una marca A, una marca B y una marca C. Entonces, la galleta A se vende con 3 sabores de chocolate, negro, con leche y blanco. Y además de eso, ¿sí? Nos están dando 2 opciones, sin o con azúcar. En la galleta 2 también nos están dando las 3 opciones, pero es negra con leche o blanco, con chocolate negro, leche blanco. Nos dan también 2 opciones de tener o no avellanas y otras 2 opciones que si usted las quiere con o sin azúcar. Y en la galleta 3 nos dicen, sí, también tenemos los 3 sabores
con negro, con leche y blanco, chocolate, ¿no? Con otras opciones, que es tener o no tener avellanas, con que tenga cacahuates, que tenga caramelo o que tenga almendras, ¿sí? Pero todos con azúcar. Entonces la pregunta es, ¿cuántas variedades distintas de galletas con chocolate se pueden comprar? Entonces usted en el anterior ejercicio, en el primero, hacía esa locura porque eran algo sencillos los ejemplos, ¿no? De el uno por el 2, el uno por el 3, el uno por el 4, el uno por el 5. Aquí no. Aquí le están diciendo que es un principio aditivo, es sumar. Entonces, miremos la pregunta, ¿cuántas variedades distintas de galleta con chocolate se pueden comprar? Entonces le hemos designado estas letras W, X, Z. Entonces W corresponde al número de formas de seleccionar la galleta con chocolate A, Y, número de formas de seleccionar la galleta con chocolate B, C, número de formas de seleccionar la galleta con chocolate C. ¿En qué consiste el paso? Pues habíamos dicho que había W 3 por 6. Recuerden estos datos. Vamos a regresar un poquito. 3 en la primera galleta. Miren, tres posibilidades, pero con dos opciones. En la segunda, tres posibilidades, dos opciones, con avellanas o sin ellas, con o sin azúcar. Y aquí tres de chocolate con cinco posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que estoy multiplicando esas opciones, los tres tipos de chocolate con las dos opciones. Estamos hablando de chocolate negro, me acuerdo, con leche. Chocolate negro con leche y blanco, con o sin azúcar. Recuerden que esa era la primera, entonces sería 3 por 2, 6. Aquí nos decían el chocolate, si era negro, si era con leche, si era blanco, con o sin azúcar, y esta creo que sí era que sí tenía avellanas o no. Y lo multiplicamos si era 2. Y aquí teníamos los tres tipos de chocolate con las 5 posibilidades, 15. Aquí lo que hacemos es un principio, recuerden, es un principio aditivo, 6, 12 y 15. Quiere decir que hay 33 variedades de chocolate que nos pueden brindar. Ahora bien, ¿cuándo voy a utilizar el principio aditivo? Este principio es multiplicativo y lo puedo utilizar cuando no tengo necesidad de que en mi ejercicio me brinde ordenamiento. Porque mire que ya no están ordenadas. Yo puedo empezar por la C, puedo empezar por la B, puedo empezar por la que yo quiera. Entonces, el orden de los factores pues no altera el producto. Entonces sería cuando usted ya identificó cada una de las posibilidades, usted las va a sumar y de esa forma va a obtener las posibles combinaciones posibles. Bueno, como les digo aquí, ¿cuál es la pista principal que ustedes tienen que ver en su ejercicio? Es que este tipo de actividad tiene una serie de pasos a realizarse, como era el caso del menú, que no existe variaciones de opciones, como es el caso del chocolate. Es decir, que aquí en este principio aditivo, usted no tiene necesidad de tener un orden como en el caso del menú, que era multiplicativo y usted sí tenía que mantener el orden. En el caso de las perturbaciones, antes de entender cómo hacer las perturbaciones, es importante entender la diferencia entre una combinación y una perturbación, ¿sí? Una combinación es un arreglo de elementos cuyo orden no es importante o no cambia el resultado final, no es importante. En la perturbación sí habría un arreglo de varios elementos en los que sí es importante tener en cuenta su orden o posición. Entonces, mire que esa es la diferencia entre una combinación y una perturbación. En la combinación no me importa el orden, ¿sí? Eso no me va a alterar mi resultado final, pero en la perturbación sí. Sí tengo que tener un orden y se lo puede alterar. Entonces, cuando hablamos de perturbaciones, siempre tenemos una ecuación, una fórmula, donde n es el número de datos por la perturbación. Tenemos un n factorial, que es el que me va a dar la pauta para indicar hasta dónde debo de llegar, ¿sí?
dividido por n menos la perturbación factorial. Vamos a entender esta ecuación por medio de un ejemplo. Se dice que hay un grupo de 10 personas y hay un asiento en el que solo pueden caber 5 personas. ¿De cuántas formas posibles se pueden sentar esas personas? Entonces, lo que nosotros hacemos, perdón, aquí. ¿Siguen viendo mi pantalla? Por favor, me confirman si ven mi pantalla. No estoy viendo el chat. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Por favor, por el chat, si están viendo mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Bien. Perdonen aquí. Perdón que tengo aquí una pequeña dificultad. Bueno. Un pequeño cambio. La pantalla, por favor, disculpen. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno. Ah, ahí vamos en la 3, me dices. Perdona. Bien, perfecto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que tenemos una serie de posibilidades, ¿cierto? Que es n factorial y me están diciendo que es hasta 5. ¿Por qué? Porque hasta 5, porque me colocaron un límite, ¿cierto? 5 personas. ¿Qué quiere decir? Que yo debo llegar solo hasta 5. Entonces, comienzo, como es, cuando me dicen que es perturbación, debo mantener un orden, entonces, y me está diciendo que n, aquí que el factorial está llegando hasta 10 y que debe ser hasta 5. O sea, comienza en 10 y termina en 5. Entonces sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay 30.240 formas diferentes de ocupar el banco. Eso es una perturbación. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una perturbación con repeticiones? Porque generalmente es un caso simple cuando nos dan una perturbación normal. ¿Por qué? Porque simplemente es multiplicar. Pero bueno, ¿qué quiere decir que es una perturbación con repetición? Cuando nosotros queremos saber si el número de perturbaciones juntos con iguales, se pueden realizar la siguiente forma. Entonces, tenemos en cuenta n. ¿Quién es n? El número de elementos, el número de datos, el número, la cantidad de objetos que nos están dando el ejercicio, ¿sí? Y que estos se pueden repetir. Entonces, al repetirse, pues tenemos de un solo objeto, tenemos varias
formas, varias repeticiones, como varias réplicas. Si eso es así, yo aplicaría esta ecuación, donde es el número de elementos a factorial. ¿Qué quiere decir factorial? Que son las formas, las posibles combinaciones que yo puedo realizar. Entonces dice que puede ser N1, N2 y así sucesivamente. Entonces en este ejemplo ustedes pueden ver que dice que en un barco quieren izar unas banderas, 3 de color rojo, 2 amarillas y 5 verdes. ¿Cuántas señales diferentes se podrían hacer izando las banderas que se tienen? Entonces uno dice, 2520, pero ¿cómo se obtuvo ese dato? Porque es que me está diciendo que 10, está aplicando la ecuación, observe. 10 es el número de banderas y me colocan las restricciones. ¿Dividido quién? Mire que aquí me están colocando en la ecuación N1, N2, pero puede ser N3, N4, N5, NK. O sea, una constante porque no sabemos cuánto, ¿cierto? Infinito. Entonces, N, la primera restricción, N1 en este caso sería 3 banderas. Entonces aquí sería 3 factorial. 2 banderas, 2 factorial. 5 banderas verdes, entonces 5. Estas aquí, esta es mi ecuación. Pero ¿cómo yo llego a ese 2500? Pues observen esto. Como me están diciendo que 10 factorial, sin ninguna restricción, 10, solo es 10 factorial, entonces sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Dividido. ¿A quién voy a dividir? 3 factorial, ¿cierto? Aquí me están dando 3 factorial. ¿Quién es el 3 factorial? 3 por 2 por 1. ¿Quién es el 2 factorial? 2 por 1. ¿Quién es el 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. En el anterior, ¿qué hicimos? ¿Sumamos o multiplicamos? Entonces, es un detalle que tienen que mirar. Entonces, vimos que en el anterior ejercicio uno podría sumar, pero mira que nosotros multiplicamos. O sea, estamos diciendo sumar cuando estoy refiriéndome al 2, porque cuando están perturbaciones se multiplican, ¿no? Ojo con eso. El primero era multiplicativo, que tenía un orden. El segundo era aditivo, que era sumado y no tenía que tener un orden. Luego la perturbación, llega la perturbación y puede ser ya utilizamos ecuaciones factoriales y aquí sí se multiplican. Entonces, ¿qué multiplico? Multiplico 6 por 2 por 120 y me da 1440, ¿cierto? Entonces, aplicamos ahora sí la ecuación, como ya los desmenuzamos, ¿sí? Ya hicimos todo esto, entonces tenemos nuestro dato, que es el resultado de 10 factorial, dividido ya el resultado de 3 factorial, 2 factorial y 5, que me dio 1440, y por tanto, al dividir 3.628.800 dividido 1.440, pues me va a dar 2.520 combinaciones de banderas diferentes. ¿Sí ven? Entonces, sería una locura que yo me colocara a hacer si tuviéramos el ejemplo del ejercicio 1, ¿se acuerdan? Aleatorio, muestral y eventos. Son para eventos como muy simples, pero cuando ya tenemos datos tan grandes, pues hacer usted en su cuaderno, en su hoja, hacer 2.520 combinaciones, pues sería una locura. Entonces, por eso tenemos las técnicas de conteo. Y tenemos nuestra última técnica, que son las combinaciones. A diferencia de lo que se nos presenta en las perturbaciones, aquí el orden no es muy importante en las combinaciones porque estoy combinando. Entonces también tenemos nuestra ecuación donde n, recuerden que siempre n va a ser el número de datos, el número de elementos, el número de objetos. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación y la vamos a aplicar. Vamos a ver el ejemplo. 10 personas que quieren hacer una limpieza en un barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros. ¿Cuántos grupos posibles hay? Entonces, en este caso, N es el número de personas que tiene una réplica de 2 miembros, ¿cierto? La restricción o 2 grupos. Entonces, aplicamos la ecuación. Entonces, 10
que sería la combinación, son dos combinaciones que hay, C2, por eso le hemos colocado C2, es igual a 10. 10 factorial, ¿por qué? Porque me está diciendo que mi restricción son 10 personas, eso es lo que hay. Entonces, aquí me está diciendo la ecuación que es n menos la repetición, eso es decir, o los dos grupos. 10 menos 2 por factorial por 2 factorial. Entonces, ¿cómo haríamos esa combinación? ¿Qué haríamos nosotros allí? Pues recuerden que el anterior, si tenemos 10 factorial, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se acuerdan que le hicimos en el anterior? Mírenlo aquí. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es lo que hace un factorial. Bien, y si tenemos 10 menos 2 sería 8. Entonces yo comienzo 8 por 7 por 6, lo mismo, y 2 por 1. Cuando ustedes hacen esta relación, esto les va a dar un número, ¿sí?, determinado. Si quieren lo pueden hacer ya y se van a dar cuenta que les debe dar 45. Y esta es la forma de combinar. Y eso era lo que les quería traer a colación hoy. Los dos temas que están viendo en su guía de actividades. Quiero, por favor, que alguien compruebe esto, por favor, si les da 45, para que si tienen alguna duda me pregunten. Entonces voy a proceder, muchachos, a ver el chat y a resolver algunas inquietudes que ustedes tengan al respecto. Bueno, vamos a ver. Perdón, bueno, me toca para poder ver el chat. Por favor, no olviden firmar el cuestionario de asistencia. Me dice un estudiante que en este ejemplo, vamos a mirar, tratar de compartir de nuevo pantalla. Trataré de que en el ejemplo, me imagino que es el ejemplo de las bancas. Y vamos a mirar aquí. Miremos el chat. Si lo puedo mirar por esta parte. Si me deja. Sí. Entonces, hay uno de los estudiantes que me está diciendo, yo miro, a ver. Que en este ejemplo, si son 3 seguidas, la amarilla no iría con el rojo. ¿Estoy bien? Yo imagino que me estás hablando de las bancas. Sí, efectivamente. Amarillo va con rojo, amarillo va con azul, amarillo va con verde. Es decir, las posibles combinaciones que se pueden formar. Sí, efectivamente. Aquí está la rayita. Mire, amarillo con rojo, amarillo con azul y amarillo con verde. Son las posibles combinaciones, efectivamente. Creo que eso es lo que me estabas preguntando, porque lo único que veo así como con color amarillo y con rojo. Sí, claro, yo no tendría inconveniente compartir la presentación. ¿Por qué no respondo las preguntas en el momento? Porque me pierdo la hilación de lo que estoy diciendo y entonces algunos de mis estudiantes pueden, bueno, ¿y en qué íbamos? Entonces por eso dejo las preguntas para el final. Postre hay 3:18. Vamos a ver lo del postre. No entiendo por qué dices que hay 18. Que luego primero se multiplica y luego se suma.
Pues aquí lo único que hemos hecho en este principio multiplicativo, y es lo único ejemplo que hemos colocado con postres, es que hay 3 postres. Efectivamente, tenemos 4 platos principales, perdón, 4 entradas, 5 platos principales y 3 postres, y se multiplican. Aquí no hay sumatoria, aquí solo se multiplica. Bien. Si vamos a enviar la presentación, me pondré de acuerdo con nuestro director, el profesor Javier. Si ustedes así lo consideran pertinente, pues no tengo ningún inconveniente. Bueno. Sí, la grabación de esta web va a llegar al foro. Esa es la idea. Ujú. Por favor, no olviden llenarle el registro de asistencia. No entiendes en qué momento se divide. Me he de imaginar, y por el tiempo que estás hablando, que es de esta parte, en qué momento se divide. Cuando nosotros dividimos, bueno, para cada perturbación hay una ecuación. Por eso lo que yo les recalco es que ustedes deben ver cómo se les está presentando el ejercicio, ¿sí? Cómo están presentándole. Y así se van a dar cuenta, porque no es que ustedes se van a inventar cuándo dividir, no, la ecuación te está diciendo, mire, es n factorial, es decir, que primero viene una restricción, la restricción es la cantidad máxima que pueden obtener, dividido, por ejemplo, ya comienzan las restricciones. Entonces, la ecuación no se la pueden saltar, siempre va a ser la misma. Entonces, no es que cuándo voy a dividir, ¿no? Ustedes deben seguir la ecuación y aplicarían la ecuación dependiendo del tipo de ejercicio. La comprobación geograba, si quieren les puedo enviar un videíto de cómo ustedes pueden hacer por geograba la, la comprobación, no hay problema. Mm, ujú. Sí, esto es con un video porque no es así como tan simple así decirlo de viva voz, pero sí lo podemos hacer por medio de un video. Ah, bueno. No, la idea es que ustedes no utilicen calculadora, mis queridos estudiantes, pues pueden utilizarla para hacer la comprobación, pero la idea es que ustedes en el ejercicio hagan el desarrollo. Por ejemplo, aquí en esta pantalla les estoy mostrando ese de 2520, ¿de dónde lo obtuvieron? Porque mis estudiantes me pueden colocar, mire, eso dio 2520, pero ¿por qué lo coloqué? Porque se lo copié a un compañero y el compañero no tenía la secuencia. No, ustedes deben decirnos cómo fue que salió ese 2520, ¿sí? Efectivamente, el resultado da 45. Es decir, amarillo va con todas las combinaciones posibles, ¿no? Estamos hablando de la banca, me imagino que mi misma estudiante, amarillo con rojo, amarillo con azul, amarillo con verde. Bueno, yo tengo un video y creo que posiblemente lo compartamos con todos los tutores porque para que ustedes les quede paso a paso cómo se hace esta comprobación en el software GeoGrava, ¿vale? Entonces se los vamos a enviar por el correo, por el foro interno, por el foro de aprendizaje para que ustedes lo tengan, no solamente los que asistieron hoy, sino que todos nuestros estudiantes puedan tener y saber cómo se hace esa comprobación. Claro. Vamos a ver. Alguien me está pidiendo que le dé micrófono. Gerardo.
Creo que no me está dando la posibilidad. No, pero yo miro a ver por acá. Mm, mm. Bueno, ya les acabo de dar el rol, creo, a todos para que activen el micrófono mientras voy leyendo los chats. Profe, es que yo tengo una pregunta. Yo estuve validando ¿Me puedes hablar más durito que el te escucho entorno. muy lejos? Carlos ¿Aló? Pérez, Sí, ¿cómo estás? Carlos. Ah, listo. Entonces, profe, lo que pasa es que yo estaba validando en el entorno, estaba validando las guías de ejercicios que Te escucho dicen que entrecortado un uno, poquito. el C, el D y el E. Mm. Profe, nuevamente, le repito, lo que pasa es que yo estaba validando en la guía de actividad en donde puedo encontrar los ejercicios para desarrollarlos, lo que es el A, el B, el C, el D y el E, pero no veo en dónde están los ejercicios para poderlos desarrollar. Voy a dejarles de compartir, voy a buscar y te voy a mostrar en dónde, ¿vale? Entonces Vale, ya les ok. dejo de compartir aquí para mostrarles la guía. Bien. Mm, Compartamos pantalla. Bien. ¿Estás viendo la guía? ¿Me estás escuchando? Ahí se Sí, ve clara señora. allí. Bien. Sí, señora. Entonces, mira que acá me estás hablando de estos ejercicios, ¿cierto? A, B, C, D, E. ¿Sí? Entonces, acá abajo, al final de la guía, aquí al final, dice tipo de ejercicio 1, experimento aleatorio, espacio muestral y eventos. Entonces, aquí ya te da A, B, C, D, E. Luego comienza ejercicio 2, técnicas de conteo. Entonces, comienzas A, B, C, D y E. Es decir, al final de la guía vas a encontrar ese tipo de ejercicios. O sea, en la guía de actividad, ¿sí? En la guía de Sí, actividad. correcto. Sí, perfecto, ahí. Ujú. ¿Alguien me estaba hablando? Sí, profe, buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Lorena. Yo soy la de la pregunta de la silla. Lo que pasa es que en la silla, en el ejercicio decía que las tres sillas debían estar debían estar continuas. Y si miramos la amarilla, no estaría continua. No, si va a seleccionar las tres, no sé si de pronto pueda mirar la imagen nuevamente. No, Ah, si bueno, este es un ejemplo diferente al del ejercicio, ¿no? Es un ejemplo diferente. Por eso no, los colores son diferentes. Entonces, en el que no, usted explicó. espérate, ya voy a dejar de compartir ¿Están viendo pantalla? No, ¿cierto? A ver, creo que era aquí. ¿Sí? Sí, mire que ahí dice ordenadas una al lado de la otra. Si coge la amarilla con rojo y azul, sí. Si coge la roja con azul y verde, sí. Pero si coge la amarilla con rojo y verde, no, porque el azul estaría en la mitad. Eso es lo que yo entiendo el ejemplo. Si dice que tienen que estar una al lado del otro. Entonces, no, la amarilla con rojo y verde no daría porque el azul quedaría en la mitad, no estarían ordenados uno al lado del otro según lo que dice el ejemplo. No, es decir, las combinaciones de perdón, aquí dice que son tres, de las combinaciones de amarilla, rojo, azul, las combinaciones de las cuatro, perdón. ¿Sí? Aquí es un 4, perdón. Aquí es un 4. ¿Sí? Ahora sí.
Pero igual, es decir, las combinaciones de las 4, o sea, aquí solamente hay las posibilidades que son es amarillo con rojo, ¿cierto? Amarillo con azul, amarillo con verde, es la primera posibilidad. La segunda posibilidad, rojo con azul, rojo con verde. Y la tercera posibilidad, azul con verde. ¿Sí? Esas Pero son las posibles combinaciones. no, pero me sigue quedando la duda porque dice cuántas combinaciones de 4 y al final dice una al De lado las del 4 sillas, perdón, de las 4 sillas. y la palabra lado, una al lado de la otra, ¿eso no interviene ahí? Eso es lo que realmente... No, 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 no. No, no te preocupes, no interviene. Es decir, es como darle un, es decir, la una está al lado de la otra, ¿sí? Es como la secuencia, ¿ya? Es eso, es lo que te está diciendo, no están ubicadas en diferentes, no, la una está seguida. Entonces, es como los nombres que habíamos visto inicialmente, las posibles combinaciones que se pueden hacer aquí. Era lo que se quería dar a entender. Ujú. Y la otra pregunta, usted todo el tiempo dijo perturbaciones, ¿no es permutaciones? ¿Perturbaciones, dije yo? Sí. Vamos a ver aquí. Permutaciones, perdona. Sí, sí, sí. Ah, ok, listo. Y ya, bueno, y lo que usted decía ahorita, pues, y no sé, pues Sí. obviamente cada profesor, pero con todo el respeto, sí pensaría yo que sería bueno que las dudas las fuera aclarando en el momento, porque muchas veces uno tiene una duda, lo cual no le deja entender algo próximo. Entonces sí sería bueno que las inquietudes pues se fueran resolviendo como a momento, al decir, al terminar cada diapositiva, porque eso nos facilita a nosotros claridad y no nos generaría más dudas, porque entonces un ejemplo, si yo tengo una duda en la diapositiva 2, entonces hay algo que de pronto no me deja entender la diapositiva 3, entonces si son 15 diapositivas, entonces mejor dicho, quedaría perdida y sería más complicado para usted entonces devolverse otra vez a explicar todo, así vamos resolviendo dudas en el momento. Pues yo sé que sería como quitarle el hilo, pero de pronto sería como más fácil para muchos y creo yo que de pronto varios entenderíamos así. Ya, listo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. De hecho, les voy a comentar a mis compañeros porque ellos son los próximos que ustedes van a tener en las CIPAS, entonces sí sería bueno que pues atendieran tu recomendación. Muchas gracias. Gracias a usted. Tutora, muy buenas tardes. Profesora, buenas Diana. noches. Buenas Perdón. tardes. Sí, Buenas. Con tutora, muy buenas tardes con Liliana. Vea, mi tema es con respecto al uso del GeoGebra. Resulta que es que yo estuve buscando, indagando mucho para ver cómo se presentaba cada ejercicio en GeoGebra y es muy difícil porque es muy poquito lo que se encuentra o prácticamente nada. Por ejemplo, no encontré cómo se representa un espacio muestral en GeoGebra. O sea, usted nos habla de que nos va a presentar un videíto, pero resulta que es que cada tema es una cosa diferente. Por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, la presentación de los espacios muestrales, que no encontré absolutamente nada. Tengo otro ejercicio que, por ejemplo, es sacar una carta de una baraja que tampoco encontré nada. El teorema de Bayes también es difícil de encontrar y mi pregunta también es si para el video de sustentación es necesario también hacer la comprobación con GeoGebra. Y resulta que es que tenemos muy poco tiempo para mirar toda esta parte con GeoGebra y no sabemos pues como de dónde pegarnos, entonces, y es parte de la calificación. Entonces, ¿de qué manera nos pueden ayudar? ¿Cuándo puede haber un CIPA? O de qué manera más nos pueden ayudar? Porque es que cada tema tendría como una evaluación diferente con GeoGebra y no hay de dónde pegarse. Tutora, a ver cómo nos pueden colaborar. Gracias. bueno. Estoy de acuerdo contigo, compañera, porque, y discúlpeme que interrumpa así, porque yo también estoy buscando mucho en YouTube, en Internet, sobre la comprobación de GeoGebra, porque yo he usado mucho GeoGebra en el tema de cálculos, de física, todo lo que hemos visto hasta ahora, y no veo nada, o sea, muy pobre, pero demasiado pobre el tema de GeoGebra con el uso de esta parte que se nos está presentando. Y como dice la compañera, en la rúbrica hay una acentuación muy fuerte en la calificación sobre la presentación del GeoGebra y es demasiado pobre la información que hay. Entonces, si nos pueden colaborar, les agradecemos mucho porque
hay una parte en la rúbrica donde están pidiendo que la comprobación de GeoGebra da un puntaje, un porcentaje de calificación muy alto. Entonces, es muy importante ese tema, profesora. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Inicialmente, les vamos a realizar un video donde ustedes pueden acceder a GeoGebra como punto 1. Y punto 2, vamos a conversar con nuestro director para que posiblemente el siguiente tutor, en la siguiente reunión que tengamos, pueda darles una explicación de cómo hacer la comprobación en este software, ¿vale? Entonces, para que estén pendientes del próximo CIPA, que va a ser pronto, y el tutor se va a encargar de mostrarles, pues, cómo lo pueden hacer. Inicialmente yo creería que para mañana primero empezaremos con el video, los videos que le vamos a enviar sobre el tema al respecto, y ya lo van a ver con el tutor de forma mucho más amplia. Muchas gracias, profesora. Profe, qué pena. Profesora, buenas noches. Caterine, buenas noches. Yo tengo la misma duda que están diciendo los compañeros, pero yo traté de hacer, por ejemplo, el primer ejercicio no sale en GeoGebra, no te da para GeoGebra. Entonces también como aclarar eso, profe, porque unos sí dan, otros no. Entonces, como dice el compañero, pues perdemos más tiempo y pues... No, ya sí, nosotros hemos hecho la comprobación y sí dan. No, por eso sí, ya lo hemos hecho. Entonces no hay Profesora, entonces de pronto si nos colaboran, yo diría, por ejemplo, usted hace un hincapié cuando dice, nos van a enseñar a ingresar al GeoGebra. No, yo pienso que aquí la mayoría ya hemos utilizado el GeoGebra. No es ingresar. Exacto. No es ingresar, porque ustedes aún no han visto el video. Sí, no, ustedes aún no han visto el video. La idea no es decirles cómo ingresan, eso es simple. La idea es cómo lo van a utilizar con un ejercicio práctico. Esa es la idea. Muchas gracias. Tutora, discúlpeme, ¿y el video de sustentación entonces también tendría esa parte de GeoGebra? Si la guía lo dice, sí. Pero sí sería bueno que, pues, qué pena que envíen el video rápido porque, como decía el compañero, estamos sobre el tiempo y esperar un CIPA, los CIPA son cada 15, 20 días, entonces no nos quedaría sobre el tiempo, nos quedaría corto para poder hacerlo. Entonces sería bueno que lo hicieran esta misma semana, pues no sé, mañana máximo. Yo espero que de aquí a mañana ya lo tengan en el foro de aprendizaje. Qué pena, profe, los CIPA no van a ser cada 15 ni 20 días. Está programado para hacer un CIPA semanal, ¿de acuerdo? CIPA semanal para el desarrollo de cada una de las tareas. En ningún momento hemos publicado que los CIPA van a hacer cada 15, cada 20 días. Gracias, profe. Bueno, ¿algún otro comentario? Profe, es que sí estamos como muy preocupaditos porque es que esta actividad cierra el 7 y estamos como sin herramientas para abordar ese tema de GeoGebra. Entonces, encarecidamente nos colaboren lo más pronto posible porque nos ha tocado pues como a nosotros apersonarnos de mucha parte del estudio y la consulta de verdad que nos demora mucho buscando cosas que aún no entendemos. Entonces, le agradecería que nos colaboren lo más rápido. Gracias. Sí, esperemos que de aquí a mañana, más tarde pasado mañana, primero empecemos con el video. Sin embargo, de mi parte, les puedo decir que lo que yo he visto en mi foro de aprendizaje no me habían hecho pues esta consulta sobre GeoGebra. De hecho, en este chat, en este CIPA, perdón, tenemos 36, sacando los tutores que tenemos 32 estudiantes, ¿cierto? Que no es el número representativo de todos los estudiantes de probabilidad. Creo que aquí están los más interesados o los que pudieron entrar. Sin embargo, como les digo, esa inquietud que me están manifestando ahora no me la habían manifestado en mi foro. Está hablando pues de forma personal, ¿no? Porque no sé a mis compañeros tutores si alguno de mis estudiantes les hizo esa pregunta. Entonces, por eso no se los presentamos hoy. Pensé que esa parte la tenían clara, pero como les dijo el profesor Javier, en una semana tendremos el siguiente CIPA. El profesor que le corresponde dará un espacio para aclararles sobre el software y bueno, esperemos que
que sea suficiente para que ustedes cumplan con el requerimiento de la actividad. Profesora, pero qué una pena, semana, aprovechando que usted nos está escuchando, es porque tengamos presente, muchachos, que esto es un intersemestral. Esto es corto y la materia es lo mismo de extensa como un semestre común y corriente. Entonces, extender las webconferencias, por decir, esta webconferencia debe haber comenzado el mismo día en que empezó esto, precisamente por lo que dice una compañera, es que tenemos que entregar ahorita el 7. Entonces, un intersemestral, Qué pena, Rubén Darío, lo trabajamos muy interrumpo. rápido con esto. Qué pena, Rubén Darío, lo interrumpo. Habla Javier Rodríguez, soy el director del curso, ¿sí? Están las CIPAs, nosotros no estamos dando CIPAs de toda la unidad, estamos dando CIPAs por cada uno de los ejercicios, ¿de acuerdo? Hoy trabajamos un ejercicio, lo trajo la profesora, la próxima semana se van a evacuar el resto de ejercicios de toda la unidad. Dividimos los temas de la unidad en 2 CIPAs para la próxima semana. Profesor, Perdón que no he terminado, disculpe. Cecilia, ya te doy la palabra, ¿vale? ¿Sí? Y la próxima semana se termina el resto de temáticas de la unidad. Vamos a hacer hincapié en la parte del uso del GeoGebra por petición de ustedes y van a tener 8 días restantes para culminar el desarrollo de la actividad, ¿sí? Porque el desarrollo, el próximo encuentro va a ser a más tardar el jueves primero, ¿sí? O el sábado 3 y la actividad termina el 7. Van a tener en promedio de 3 a 4 días para culminar el desarrollo de la actividad, que creo que es tiempo suficiente, ¿sí? Y una vez iniciamos con otra actividad, nosotros tenemos claro que es un periodo de 8 semanas, no es un periodo de 6 semanas. Por eso estamos diseñando las actividades de esta forma, ¿sí? Usted la semana pasada finalizó la pretarea, dimos espacio una semana, ni una semana, unos días, 8 días aproximadamente, para que ustedes consultaran, sean empapados de la actividad. Iniciamos hoy con la primera CIPA. La próxima semana les va a llegar la convocatoria, lo más probable es entre jueves o sábado, dependiendo a la, ¿qué? A la disponibilidad de la sala, ¿sí? Nosotros no lo estamos dejando solos, porque ese es el pensador que me llevo, que por qué tan tarde, entonces estamos haciendo un esfuerzo para poderles colaborar, ¿listo? Que es nuestra función. Y estamos con la mejor disposición para poderles orientarles, como lo acaba de hacer la profesora Marta. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier. Ok, gracias, Rubén Darío. Profesora, buenas noches. Yo tengo una consulta. En cuanto, por ejemplo, el armado de las parejas de las sillas, según los grupos, ¿es determinante el orden de las mismas? Es decir, por ejemplo, la amarilla con la roja es una pareja diferente a la roja con la amarilla. Entonces ahí sería el doble de composiciones posibles. Bueno, todo depende, como les digo, de cómo les están presentando el ejercicio, ¿sí? Si tiene un orden, si el ejercicio ustedes ven que tiene un orden o si no tiene orden. Si el ejercicio ahí les está diciendo que tiene un orden específico y que tiene que ser primero la amarilla y luego la roja, o primero la roja y luego la verde, entonces deben conservar ese seguimiento, ese orden y el ejercicio ya con ordenamiento. Es decir, todo depende del tipo de ejercicio que a usted le estén presentando. Y, por ejemplo, para poder seleccionar el método por el cual se va a desarrollar el ejercicio, ¿cuáles serían los criterios para hacerlo? Por eso, tendrías que mirar primero cómo te está planteando, porque es decir, yo estoy imaginándome aquí unas sillas, pero no sé el contexto de la silla. ¿Sí me hago entender? O sea, no sé cómo me lo estás presentando, qué dice la silla. Lee por favor el ejercicio completo. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Sí, profe, pasa que estoy mirando acá porque no tengo acá el Sí, ejercicio puntual y entonces, está. Yo lo vi en las por eso presentaciones te que usted lo digo. tenía. Esa presentación no la tengo. ¿Esas presentaciones nos las van a hacer llegar entonces? Profesor Javier, ¿se puede hacerles llegar la presentación a los estudiantes? Sí, claro, por el correo interno del curso y me la envía y yo la publico en noticias del curso para que todos tengan acceso a la presentación, ¿vale? Ah, perfecto. Bueno, perfecto, sí, está bien. Entonces sí, se va a enviar entonces.
Profe Javier, una pregunta. ¿Es posible que nuestros tutores, claro, para no generar este tipo de polémicas de pronto acá, nos ayuden por los Skype? O sea, podemos ayudarnos y soportarnos con ellos por Skype. Y claro, en este curso solamente hay un estudiante nuevo, pero eso todos son estudiantes antiguos y la franja de atención de Sky está dispuesta para ustedes, como ustedes se dan cuenta, cada comunicado que yo les envío al final mi Sky y cada tutor pues está en la obligación de compartirles el Sky para asesorarlos. Cabe recordar que el Sky pues van a ser en horarios de atención laboral del docente, que por lo general nosotros los domingos no trabajamos ni lunes festivos, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, porque muchas veces, lo digo de manera personal y con mucho respeto, los estudiantes creen que yo estoy conectado a las 2 de la mañana solucionándole dudas por el Skype, o el sábado o el domingo a las 10 de la mañana, cuando son espacios, pues, personales de nosotros, ¿listo? Y Otra cosa Lo que pasa, profe, es que cuando tú te metes en la plataforma, te dicen los encuentros de Skype, no hay nada, no hay ninguno. y Ya lo no que están los pasa es que horarios. como es un periodo corto, ¿sí? Sí, señor. Esa parte ya le estamos recopilando con cada uno de los tutores, ¿sí? Porque es un periodo que va muy rápido, como ustedes se acaban de dar cuenta. Nosotros pues primero organizamos, por eso cada tutor al final le escribe la dirección de Skype, pero el espacio se va a actualizar en el transcurso de esta semana, que termina el domingo. Mil gracias, profe Javier, gracias. ¿Sí? Otra cosa, perdón, profesor Javier, que no sé si aquí tenga estudiantes que estén a mi cargo, pero cada uno de nuestros tutores tenemos un horario de atención, ¿cierto? Digamos los lunes de 2 a 4. Muchos de mis estudiantes no pueden entrar en esa franja, entonces como no puedo entrar en esa franja, pues no puedo hacer consulta. En mi caso no es así. El estudiante me puede dejar un mensaje, ¿sí? E inmediatamente entre al Skype, le voy a dar respuesta. Posiblemente esté en una reunión o esté desconectada y al otro día, por ejemplo, usted me hizo pudo nomás entrar en las horas de la noche, a las 8, y yo a las 8 posiblemente no estoy conectada. Usted a las 8 deja su mensaje y al otro día, pues en la mañana que ingreso, pues le voy a dar respuesta, ¿sí? Entonces, necesariamente en mi caso, no tienen que cumplir el horario de lunes de 2 a 4. Dejan la pregunta que yo les voy a responder inmediatamente tenga acceso al Skype, por aquello de que sé que muchos de mis estudiantes trabajan y les queda difícil entrar en el horario que es estipulado para el Skype. Entonces, de esa forma creo que lo pueden hacer porque no es muy frecuente que ustedes lo hagan en horarios diferentes a los que ya están programados. Pero se puede dar esa opción. Otra cosa, profe, una consulta. Por el tema del trabajo yo me conecté como 15 minutos después de que ya había comenzado, pero los temas que vi que trataron eran temas de álgebra. Yo tenía entendido que los temas que la materia que se iba a trabajar hoy era lógica matemática. Entonces, por eso también quedé un poco perdido. La clase de lógica, la cita de lógica inicia a las 8 de la noche, ¿sí? Por favor, leer bien los comunicados. Yo soy el director de curso de lógica, matemática y probabilidad. A las 6 de la tarde iniciamos con probabilidad, finaliza este encuentro y a las 8 inicia lógica. Consejo. Este tema no es de álgebra. @ Cecilia, por favor, cerrar el micrófono. Profe, Bueno. una pregunta es sobre el tema de eventos. ¿Podría publicar, compartir de nuevo la diapositiva de eventos? Que en esa diapositiva me quedó una duda. Un momento. Mientras el profe va compartiendo pantalla, ¿sí? Bueno, ya se ubicó. Bueno, dale, profe, yo ahorita entender. Tranquilo. Dime en qué parte. Santiago, en eventos, Sí. la primera que mostró de eventos es en esta que dice, en la última, el evento D, donde dice obtener al menos una cara, dice al menos una, porque no se considera dentro del espacio muestral las doble C,
o sea, obtener dos caras, si cumple la condición mínima de al menos una cara. Por lo mismo, porque eso, recuerda que eventos es una restricción, ¿cierto? Entonces a ti te están diciendo que compartir una sola cara. La moneda no puede caer con las dos caras abiertas, ¿cierto? Pero entonces aquí te están diciendo, muéstrame al menos que sea una cara. Entonces aquí podría ser CC, una cara y sello y cara, las posibilidades, sello y sello, pero te están colocando una restricción que sea una sola cara. Aquí podríamos tener CC, ¿cierto? Como tú estás diciendo. Pero esta dice mínimo, o sea, es que la solo una condición cara. dice al menos Al menos una cara. No dice, es que al menos es por decir, o sea, puedo tener dos. Bueno, podría, bueno. Dos garantiza que tengo al menos una. Bueno, sí, es Entonces, en posible, esta puede parte ser, sí, tienes quedó razón, podría ser. duda. Podríamos hacerlo de esta forma, lo que tú me estás diciendo es esta. Profe, y si dice que al menos una cara, ¿por qué aplica sello, si ningún... Son las posibles, sí, perdona, son las posibles posibilidades que se pueden hacer, es decir, dentro de este grupo. Si fuera una sola cara, al menos una cara, de hecho, si fuera al menos una cara, tendríamos que quitarle este. Podríamos dejarlo de esta forma. Qué pena, si fuera profe una sola Magda. cara. Sí, dime. Dale control Z y les explico algo a los chicos, por favor. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un espacio Espérate, muestral. profe. Deja la diapositiva, por favor. Espérate, profe, que es que me salí. Está. Listo. Cuando hablamos de un espacio muestral, ¿sí? Son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Sí? El experimento aleatorio, ¿en qué consiste? Lanzar dos monedas. Ese es todo el espacio muestral de lanzar dos monedas. Puede caer cara a cara, sello, 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 cara, cara, sello. Todas las posibles combinaciones hay ahí por haber. De ese espacio muestral se saca un evento o suceso que es como la condición que estipuló la profe en el ejercicio. Obtener al menos una cara al lanzar dos monedas. Entonces, ¿qué pasa? Cara, sello, cumple la condición. Al menos hay una cara, sello, cara, ahí está la condición. SS, que es sello, sello, no hace parte de este evento, hace parte del espacio muestral, pero no de este evento. Ahí debe ir CC, que sería lanzar al menos una cara. Sería CC porque cumple con la condición, que haya al menos una, haya al menos una. El que no va, el SS, que es sello, sello, hace parte del experimento, del espacio muestral por nuestro evento. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Este sería el ahora espacio sí me quedó muestral. claro. Exacto, ese sería el espacio muestral porque son todos. Y esta sería la restricción. El evento. Ok, ya. Ahora sí me quedó claro. Y pero esta no es una pregunta, sino una observación. Sí, Veo que los enlaces que compartieron de asistencia al CIPA, uno de los enlaces está marcado como asistencia al CIPA de lógica matemática. Y yo estoy asistiendo a un CIPA de probabilidad. Entonces, Sí, es no sé el si debo nombre. enviarlo por ahí o es otro enlace. Diligencia los dos. Lo que pasa es que como yo soy el director de curso, me olvidó cambiar el nombre, pero yo el control interno lo realizo de los dos cursos. Listo, no se preocupe por esa parte, ¿vale? Ok, listo. Entonces, por ahí, por ese mismo formulario voy a enviarlo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta Ya, no era más. Muchas gracias. De la diapositiva 4 de las técnicas de conteo? De la cuarta, de la permutación con repetición. Ah, ya. Perdóneme si soy lentica, pero es la primera vez que veo esta materia y a mí me cuesta un poquito más entender. Tranquila, no hay problema. Es que te entendí que, bueno, uno tiene la fórmula, ¿cierto? Sí. Nos toca tomar pues la n, que son todas, ¿verdad? Que es 10 por 9, sí. Que por 8, listo. Si la primera te sacó los 3.628, ¿por qué multiplicas 3 por 2 por 1 y luego 2 por 1 y luego 5? Esa no la entendí. Porque, bueno, listo. Porque desarrollo, cuando ya le di, esta es la ecuación, ¿no? Sí, señora. Listo, vale. Entonces, n es el número de elementos o de eventos, n.
Sí, señora. Está diciendo que son 10, entonces yo coloco, Sí. yo diría que es 10 factorial. Entonces aquí coloco 10 factorial. Listo, ya lo tengo. Pongámosle otro color. Ya tengo mi 10 factorial. Espérate, pongámosle otro colorcito si deja. Ah, rojo. 10 factorial. Bien. Sí. Luego me dice que dividido. Listo, ya coloqué aquí el dividido. N1, la primera restricción, entonces sería 3 banderas. Entonces aquí me está diciendo N1 factorial. Entonces aquí, pum, las 3 banderas. Coloco 3. Ah, entonces comienzas a multiplicar desde ahí 3 por 2 Ajá, por 3. 1. Ah, Listo, entonces otra restricción. 2. 2, Listo, sí. entonces aquí mi 2 factorial. Listo, 2 factorial. 5 factorial. Y si yo tuviera más eventos, por ejemplo, no sé, Las 5 verdes 7. esas que tienes, pues vuelves y multiplicas Por desde el eso 5. te dice que NK, o sea, es una constante, o sea, hasta todos los eventos que tú quieras, que el ejercicio te preste. Entonces ya cuando los tienes allí, tienes que decir, bueno, yo ya tengo esto, Sí. ahora eso cómo se desarrolla. Entonces, n factorial y 10 factorial está diciendo que son 10 posibilidades, 10, entonces tú comienzas 10 por 9, así como estoy viendo aquí en el ejercicio, hasta llegar a 1 Sí. y te da 3.628. Luego te dice dividido, dividido. Entonces, todo este ejercicio tengo que resolverlo. Tú puedes hacerlo de una, es decir, pero para que no te enredes, yo lo hice por aparte. Como es siempre, me está diciendo que la restricción, yo parto de 3, 3 por 2 por 1. Aquí parto desde el 2, 2 por 1. Y aquí parto desde el 5, entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Yo tengo que realizar, ya tengo nomás 3 daticos. Me quedé con estos 3 daticos, con el 6, con el 2 y con el 120. Sí, sí. ¿Sí? Listo, entonces yo lo que hago es multiplicarlos. Entonces, como ya los desarrollé, 6 por Sí. 2 por 120 me da 1440. Entonces, todo Yo esto sí que... decía de dónde salió ese 1440 y yo No, matándome la cabeza, yo no veía, bueno, profe, era así. no, todo este pedacitico que está aquí, todo este es 1400. O sea que ya ese es el que multiplicas por el valor total del 10 hasta por el 1. Ya, Este es el resultado final, Sí, del 3, del 2, del 5, entonces ya, ahí ya. ahí ya Entonces, cambias la fórmula y la pasas y ahí la divides, la perdón, y luego divido, ahí. ajá, y ya. Y Uy, ahí ya, ya profe, tengo los eventos. Ujú. ya lo tengo. Listo. Listo. Y así Gracias, profe. harías con el anterior. El anterior, Sí, a resolverlo, si quieres, el anterior es este mismo. el 3, Básicamente el 3, ay caramba, ¿qué dice la? sería 10. Mire que estamos hablando aquí de 10. Si Sí, lo ese estás no me viendo, dio. Que su merced dijo que lo hiciéramos. sí. No, no me Este salió. sería aquí. La restricción sería hasta aquí, la siguiente. Ese la pude hacer y me dio 3.628, sí. Sí, esta sería la segunda, que es esta porque me está diciendo que es 10 menos 2 es 8 y esta restricción es 2,1, ¿cierto? Que es hasta aquí. ¿Qué pasa? Hay una cosa que ustedes pueden hacer, que es la simplificación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí me está diciendo, voy a borrar esto un momentico. Sí, señora. Entonces aquí me está diciendo que yo tengo esto dividido. Pongámoslo aquí, dividido, pongámosle aquí un color. Dividido este número. Esto quedaría algo así. Por este otro. ¿Sí? Pero ustedes pueden simplificar. Como yo tengo aquí del 8 al 1, todo esto lo puedo borrar. Todo esto lo puedo borrar. Voy a ver si le pongo un subrayémoslo, quitémoslo, subrayémoslo. Todo esto lo puedo quitar, eliminar. Todo esto. Y me quedaría solo 10 por 9. 10 por 9 me va a dar 90, ¿verdad? 90. Ay, ¿por qué no me escribe? Espérate. Dejémoslo ahí. 90. Y abajo me va a quedar 2. ¿Cierto? 90 Y por 2, 80. No, dividido. dividido 2 me va a dar 45. 45. ¿Ves? Entonces esa es una forma también de simplificar. Bueno, profe, listo. Gracias. Bueno.
Bueno, mis queridos estudiantes, no siendo más, entonces pues me despido, espero que algo se les haya quedado. Recuerden que pueden consultar la información que tiene la unidad 1 y la unidad 2, en este caso pues estamos en la unidad 1, que tenemos nos pueden consultar por Skype, por el correo interno del curso o por el foro de aprendizaje, que tenemos un próximo CIPA donde se va a aclarar un poco el tema del software y que también se les va a enviar un video sobre el software entre mañana mañana o pasado mañana se les envía el software para que lo vayan trabajando. Y si tienen alguna duda puntual, pues no duden en escribirle a su tutor correspondiente. Profesor Javier. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, ya hemos por finalizado la cita del día de hoy. Gracias, profe Magda, por la explicación, muy claro todo. Y en el transcurso de la próxima semana les estará llegando la invitación para el desarrollo de otro cita, ¿vale? Director Javier, muchas gracias y profesora Magda por este espacio. Muchas gracias. Bueno, ustedes por asistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.